Yanilda Vázquez, dirigente del PRM, está con nosotros hoy. Para mí es un verdadero placer recibir y conversar con Yanilda, al igual que para todos los miembros del gobierno de la tarde. Qué bueno que pudiste venir. Que gracias a ustedes por esta invitación, esperándola estaba. Para mí un placer, un honor, me encanta esta vibra que hay aquí de gente joven, tan crítica. Qué bueno que podamos contar con un programa como el de ustedes, que se ha convertido, y lo digo con la sinceridad que me caracteriza, en un programa en donde uno puede percibir la pluralidad de ideas y ese equilibrio que debe de haber en un programa de opinión. Yanilda, te Y que no tenemos existe en la tantas mayoría preguntas. de los programas. Sí, así es. Creo que vamos a tener que coger una máquina de tique aquí para poder organizarnos contigo. Los acuerdos que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, el acuerdo para el Congreso, que ustedes han dicho que es puntual, para el Senado, porque para los diputados todavía no se ha publicado. ¿Qué opinas tú al respecto? Como Yanilda, la persona, si se puede dividir de la dirigente política. Mira, una pregunta muy fuerte. En principio uno siempre se resiste a, digamos que, acuerdos tan drásticos, ¿verdad? Pero cuando uno analiza la situación, la conformación del Congreso y la capacidad que tenemos ahora de que ese Congreso sea plural, mucho más participativo, más democrático, menos centralizado, que deje de ser el sello homígrafo del Partido de la Liberación Dominicana, que deje de ser realmente un adefesio como tal, y que podamos tener un Congreso plural. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es como cuando tú estás enfermo y te tienes que tomar una medicina que no te gusta, pero es la única manera de curarte. La única manera de nosotros llevar una democracia más plural al Congreso es hacer alianzas. Estas alianzas que van a permitir que el PLD no utilice los recursos del Estado para quedarse con la mayoría de las plazas senatoriales y pueda producir una modificación a la Constitución y pueda producirse una rehabilitación de Danilo Medina, que es lo que ellos pretenden. Se sigue siendo su buque insignia del PLD, Danilo Medina, por más Gonzalo que ustedes vean, Danilo subyace atrás de eso y es la cabeza, es el corazón y es la idea, digamos, que impulsa ese proyecto político que hoy encabeza Gonzalo, pero que todo el mundo sabe quién está detrás de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de conformar? Hemos visto algunas provincias en donde el PRM tiene fortalezas, entonces que podamos sinérgicamente ir en contra de los candidatos del PLD. Del PLD gobierno de Danilo, que de antes, Danilo. exacto. Entonces, Porque en Leonel algunos, por representa supuesto, una parte del PLD eso también. no es 100%. Por ejemplo, no estamos apoyando a Félix Bautista en No, no lo necesita porque él se quedó dentro del pero PLD. yo te digo, no estamos apoyando personas que con las que nosotros no convivimos en términos de visión y de Roberto y de otros Rosario, aspectos. Bauta, Por eso sí ejemplo, lo nosotros apoyan. estamos hablando también de una pluralidad que nos permita apoyar, por ejemplo, a Rogelio Genao en La Vega. Ellos nos están apoyando a Eduardo Estrella en Santiago. Es decir, no es dos fuerzas, son muchas fuerzas que estamos trabajando en una misma dirección para construir un resultado. Este resultado puede ser incluso, digamos que adverso al propio Luis, porque si nosotros estamos punteros en un proceso como este, Luis va a tener un Congreso. Luis está demostrando ser un demócrata de verdad con esta decisión. Y nosotros como partido, porque estamos procurando un Congreso más plural, un Congreso que no va a ser nuestro, un Congreso que va a ser diverso, un Congreso que van a estar las fuerzas de la sociedad representada y los partidos políticos representados, incluso algunos minoritarios. Entonces yo entiendo que aun cuando la medicina es muy fuerte, es muy amarga. Esto es como, yo recuerdo una vez cuando uno estaba pequeño, ustedes no, porque ustedes son muy jóvenes todos, que cuando uno tenía gripe le daban como un aceite, que eso era el DH para no bebérselo. ¿Cómo era? Como de hígado de bacalao, eso era el DH de malo. Y a mí tenía que darme una carrera para yo poderme beber eso. Entonces yo sé que es malo, que a lo mejor mucha gente no lo va a entender, pero es la única forma de nosotros procurar un Congreso mucho más plural, un Congreso que no sea sello gomígrafo de ningún gobernante, que no sea sello gomígrafo de ningún poder ejecutivo,
y que sea realmente el contrapeso de la democracia. Es el primer poder del Estado y es de ahí que debe de construirse un instrumento que realmente no solamente procure leyes, sino que sea de verdad representativo y que sea el que pueda de alguna manera hacer el papel que le corresponde como primer poder del Estado. Janine, esa estrategia que políticamente se aparenta ser correcta, tiene una situación en el hecho de que aparentemente Leonel Fernández va a ser candidato presidencial para las elecciones de mayo. Esta alianza, que es una alianza concentrada, como usted menciona, en el Congreso, en unas elecciones que se van a producir el mismo día, las congresionales, que las presidenciales, pero vamos a tener entonces a una coalición de partidos que apoya a Luis Abinader, aliada con una coalición de partidos que apoya a Leonel Fernández, pero van a ir como candidatos a competir en lo que tiene que ver con la búsqueda de la presidencia de la República. ¿No cree usted entonces que esta situación pudiera colocar en una posición incómoda tal vez al candidato del PRM, tomando en cuenta que, por un lado, bueno, está pactando para compartir el Congreso con otro líder político, pero que va a tener que enfrentarse a ese líder político que entonces va a procurar también restarle votos en cuanto a lo que tiene que ver con la búsqueda de la presidencia? Bueno, precisamente ahí está la grandeza del acuerdo, en que es un acuerdo que es solamente focalizado a un aspecto, y es que el Congreso no es mío ni es tuyo. Exacto. El Congreso es de todos, es una representación incluso geográfica, que la gente está equivocada. El Congreso no es de nadie. El Congreso debe ser una representación de la ciudadanía, de la población, incluso es territorial, es geográfica. Y entonces eso es lo que la gente no ha podido comprender en el marco de lo que estamos construyendo. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, en otros gobiernos revolucionarios, teníamos el poder y teníamos incluso mayoría. Fuimos justos en que, por ejemplo, el mismo Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados sin tener mayorías. Eso quiere decir valorar el equilibrio de la democracia. Genilda, que los partidos políticos puedan hacer su rol. Pero eso fue y en el eso, gobierno del Partido Reformista, Janila. pero No también en los PRD. gobiernos de nosotros lo fue Norris Botello. Y otros, y esa era la visión del Congreso que se tenía. Es el PLD que ha instituido un sello gomígrafo del Congreso. Es a partir de eso. Antes se discutían los proyectos, los préstamos, y tú veías, pero ahora no. Ahora tú sometes un préstamo, a los 10 minutos está aprobado. Porque es un sello gomígrafo a favor, o vamos a decir que al servicio del Poder Ejecutivo. Y eso nunca se había visto, pero recuerden ustedes lo que pasó en el propio Congreso nuestro de un gobierno revolucionario cuando nuestros propios legisladores se enfrentaban con proyectos. ¿Ustedes no recuerdan? Madrigal, por ejemplo. Y así, eso es un Congreso. Un Congreso no es personas que no piensen, que no analicen. Que te vayan a firmar. O que te vayan a firmar, sí señor, no señor, sí, corroboro, corroboro. Ese no es el Congreso. El Congreso es un escenario de discusión en donde yo digo, no, mira, en mi territorio hace falta esto, vamos a ser más plurales, este presupuesto tiene que ser ejecutado. Cuando en la labor de fiscalización, que es una labor importante que tiene el legislador, tiene que ver si las partidas que se pusieron en el presupuesto fueron cumplidas como se emanó. Y aquí la gente aprueba modificaciones, presupuesto complementario, todo sin ver siquiera. Es más, yo creo que ustedes sepan que aquí hay obras que se han puesto en 4 presupuestos consecutivos la misma obra. ¿Y en qué país civilizado cabe eso? Si usted pone una obra en un presupuesto, usted tiene que ejecutarla. Entonces tú la vuelves y la pones en el que viene. Y pone el hospital otra vez en el que viene. ¿Y dónde está la fiscalización del Congreso con eso? Se hace nada. Eso es lo ¿Cómo tú grave. le apruebas una gestión? Porque, oiga eso, el Congreso tú tienes que liquidarlo, o sea, el presupuesto. Se supone que usted tiene que tener una asamblea para como rendición de cuentas para ver si se liquidó, y entonces ellos se lo aprueban sin haberlo liquidado, sin haber cumplido, con déficit fiscales, es decir, con todo pero eso ahí no se aprueba un debería presupuesto la oposición tomar partido entonces y tomar parte. Pero lo tomamos, si tú no tienes lo mayoría, denunciamos, pero si tú no tienes puedes mayoría y hacer si tú lo que te estás haciendo un Congreso totalmente de un solo lado, ¿qué es lo que estamos procurando? Porque ahora aquí las cosas se sabrán, aquí ahora habrá una pluralidad en ese Congreso que ahora tú no puedes salir a decir nada. Tú ahora pones en la mesa algo que es gravísimo desde mi punto de vista, y es el hecho de que una obra va 4 años consecutivos al Congreso, la misma obra, para
Y lo no se mismo, con ejecuta. préstamos y demás. Entonces, yo pienso que no solamente ahora es que lo oigo por primera vez, que una obra va 4 veces y 5 veces al Congreso. O sea, yo pienso que se debe dar un Pero aquí paso hay más obras adelante. peor, que se han Pero- inaugurado 3 veces. Es como que se han dado Picasso. Picasso 3 o sea, veces y 4. sí, eso es muy común. Bueno, No, pero no, eso es lo mira, mismo, porque Yanira, se vaya supone muy que tú no lejos. puedes La dar presa un de Picasso si tú no Montegrande, tienes... la presa de Montegrande se Tiene varios aprobó como cumpleaños. 7 veces, dieron Sí. el Picasso como 10 y el préstamo se aprobó varias No, veces. y hubo un lío también. Y se ejecutan en otras y Y cosas. hubo un lío de corrupción. Déjame una preguntita. Adelante. Janilda, tú que eres una mujer que tiene tanto tiempo, antes en el Partido Revolucionario Dominicano, luego pasas a formar parte del PRM, una mujer que batalla dentro de la política. En estos días se ha discutido bastante el tema de la cuota de la mujer. ¿Está la mujer bien representada en el PRM? ¿Se cumple con ese Mira, compromiso contraído? en todos los partidos falta mucho para hacer en esa materia. Si yo te digo está todo resuelto, te estaría mintiendo. Ahora nosotros hemos avanzado cualitativamente, no cuantitativamente, como quisiéramos en la búsqueda de que la mujer se atreva a asumir la calidad que tiene, la capacidad que tiene. Porque si yo siempre digo que si tú miras, por ejemplo, en los procesos electorales, ves el personal de la Junta Central Electoral, las personas que conforman los colegios electorales, 62% son mujeres. Pero cuando tú ves las delegaciones de los partidos, es más amplia, son 65 y a veces hasta 70% que son mujeres. Entonces las mujeres incursionan en política. Pero cuando ves la participación política de las mujeres activas, son más mujeres que hombres, incluso en los padrones de los partidos. Entonces, no es que no haya mujeres políticas, es que las mujeres En los puestos se han dirigenciales. acostumbrado a trabajar para equipos de hombres y no entienden que pueden trabajar para ellas mismas también. Entonces, esa es la cultura que tenemos que ir. Tenemos que invertir mucho más los partidos políticos en ese tipo de concienciación hacia nuestras mujeres, a mí no me gusta decir empoderamiento, sino que tomen conciencia de su propio poder, de sus propias capacidades, o que tomemos conciencia de nuestras capacidades y que nos atrevamos a hacer cosas, que atreviéndonos vamos avanzando. Nosotros vemos con muchísima, emoción, por ejemplo, municipios en donde las 3 principales posiciones las ganaron mujeres. En Santo Domingo Norte, entre los 3 candidatos a las diputaciones que más votos sacaron, hay 3 mujeres. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, que tú tienes que buscar mejor hombre para completar la cuota, entonces tú dices, bueno, vamos avanzando. Falta cosas por hacer, falta mucho. Esa experiencia hay que replicarla en otros municipios. Hay que seguir diciendo, sí podemos. Hay que ayudar a las mujeres a que tomen esa decisión, a que cuenten con un apoyo institucional. Yo entiendo que en este tema tan importante, nosotros tenemos que tener un equipo de apoyo, de redes, de logística, pero eso tiene que ser una inversión que haga la clase política, que hagan los partidos políticos para apoyar a las mujeres candidatas, porque eso es lo que nos falta, ese Vamos a hacer tipo de una apoyo. pausa contigo aquí, Yanilda, y al regreso de la pausa continuamos. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:49. Mendoza, tú tenías una pregunta en la retaguardia. En el caso que concierne al Partido Revolucionario Moderno, hay mucha gente que habla ahora de la presencia de las 3 candidaturas y la supuesta segunda vuelta inevitable. Nadie hace planes realmente para perder. Todo el mundo proyecta o trata de ganar en el más corto plazo. ¿Qué entiende la dirigencia, los estrategas del Partido Revolucionario Moderno en relación a ese dibujo que implica tener 3 fuerzas políticas por primera vez en mucho tiempo, con capacidad, digamos, de sacar más de un 10%, para ser modestos, en el caso de algunas de las candidaturas que surgen nuevas, sobre todo ahora con la decisión del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Ayuda, resta, facilita las cosas a la candidatura de Luis? ¿Cuál es la visión a largo plazo con respecto a cómo se dibuja ahora el plano electoral? Mira, las divisiones siempre causan mucha lesión al partido que las provoca. Nosotros somos ejemplo De eso, más sí, que así. eso. Y más cuando son divisiones como esta, porque esta es una división muy pareja. Recuerden que la votación entre Leonel y Gonzalo fue muy pareja.
Eso es prácticamente un empate técnico lo que hubo ahí. Entonces, no se trata de la división que hubo en el PRD cuando el 95% o 99% prácticamente se quedó de un lado y apenas un 3% se quedó del otro lado, que esto fue mucho más radical. Tú podías contar casi con el 100% de eso. Lo que quiere decir que la división no fue tan nociva para las candidaturas. Pero en el caso del PLD, es imposible que fragmentados ellos puedan tener un resultado electoral favorable. Eso te lo dice el libro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Nosotros tenemos que lograr interesar a ese segmento de la población que es abstencionista, que es indiferente, que no mira para la clase política y que piensa que la política es para los políticos y que no le afecta de manera transversal en su vida. Entonces, yo creo que las alianzas que nosotros tenemos que procurar, nuestra estrategia tiene que estar enfocada no a la división del PLD, que aunque sea un escenario que nos favorece, siguen siendo las mismas fuerzas de un lado y la de nuestra del otro. No sé si me explico. Aunque sean 2 contra 1 y ellos vayan divididos, eso es una fuerza, esa es la mitad del electorado. Me explico. Si votan 4 millones de ciudadanos y nosotros tenemos 2 millones, ellos tendrán 2 millones también, aunque estén divididos de 1 millón y pico o como sea, claro, que surjan. Uno más, uno menos, porque se dice que si uno tiene 25 y el otro 14, que si este tiene tanto. Bueno, pero eso es una división casi frontal. Nosotros tenemos que hacer una alianza con los sectores sociales. Con los sectores sociales, con la gente que quiere un país diferente, con la gente que quiere que este país funcione, con la clase media, con la clase trabajadora, con los jóvenes, con las mujeres, con las organizaciones de la sociedad civil que les importa este país y que es aquí a donde tiene su capital, que no pueden irse a Miami, que no mandan a sus hijos a estudiar a Europa, que es aquí, en el patio de la República Dominicana, en su territorio, donde tienen su modus vivendi. Entonces, es con ellos que tenemos que hacer este pacto. Entonces, nosotros tenemos que focalizarnos en seguir creciendo independientemente de la división del PLD. Por supuesto, no estamos frente a un escenario que si interesamos un 5, un 6% de esa población indiferente que se coloca prácticamente en un 30% de abstención, puede variar de 25 a 30 tradicionalmente, y nosotros logramos interesar un 5, un 6, nos vamos en primera vuelta, pero por mucho. Ahora mismo tenemos un escenario de primera vuelta. Ahora mismo, hoy. Con Leonel, que viene ahí. No. Hoy. En escenario de los 3 nos vamos en primera vuelta. ¿De cuáles 3? O sea, en escenario de que pudiera permitírsele a Leonel Fernández ser candidato, Gonzalo como candidato y Luis Abinader como candidato de la oposición. En ese escenario de 3 nos vamos en primera vuelta. Ahora, en un escenario de 2, si nos vamos en primera vuelta con un 53, en un escenario de 2 nos vamos con un 63, pero, Janila, que es la proyección. La encuesta reciente que hizo el Centro Económico del Cibao, que es una encuestadora que generalmente es encargada por el PRM, esa encuesta no da un escenario de primera vuelta a Luis Abinader. Sí, señor. No, sí. Lo que dice esa encuesta es que en primera vuelta Luis Abinader queda primero. Pero no dice que gana en primera vuelta, que saca más un 50%. No, nosotros tenemos un escenario segmentado, y es lo que estamos hablando. Un escenario de 3 es un escenario en donde nosotros pudiéramos irnos en primera vuelta, pero con menos votos. O sea, con menos por ciento. Estamos hablando de un 51 o un 53, porque hay un margen ahí de error. Y en un escenario de 2, o sea, cualquiera de ellos donde el que se vaya, queda afuera apoya al otro. Donde el que se quede afuera, algunas fuerzas migrarán, pero otras se quedarán indiferentes. En ese escenario de descomposición, dicho en pocas palabras, no haría ningún leonelista ningún esfuerzo porque Danilo gane. Bueno, pero pudiera algunos leonelistas volver al PLD. Todo ese escenario, como tú lo busques, en todas esas dispersiones que se dan, nosotros estaríamos en mucho más capacidad de sacar hasta un 63%, que es la proyección que tenemos. En esa ahora encuesta estamos trabajando con muchas de cosas. que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50 más 1. Aquí dice que el 48.1 obtendría Luis Abinader, según la encuesta de la que habla el compañero Esteban. Pero esta mañana... Recuerden que yo dije que teníamos que incentivar un 5% de la población para abstencionista para nosotros poder, y es en eso que estamos trabajando. Sí. Nosotros estamos focalizados en ese segmento del mercado que tenemos que decirle, y nuestra campaña publicitaria y todo está enfocada a que la gente vea que realmente tiene que interesarse en la política y tienen que participar. José Ramón Peralta esta mañana, aquí en este mismo escenario, Gobierno de la Mañana, dice que Luis Abinader le lleva entre 9 y 11 puntos a Gonzalo Castillo.
Él tiene que decir eso, porque él lo está situando conservadoramente. Sabemos que le lleva mucho más. Y nosotros estamos... Pero no es que entre 9 y 11 sea poco tampoco. No, muchísimo, muchísimo. Pero tomando en consideración que es una Gonzalo- muestra de responsabilidad que yo tengo que asumir y también valorar. Y esta mañana cuando lo vi, pensé, como yo siempre tengo mis aprensiones con los pleitos, digo, ¿qué estará buscando con esta declaración, verdad? O cuál será el fin último, si es incentivar a la gente, a motivarlos, o a pensar no es tanta la diferencia, podemos lograrlo, porque para un gobierno un 10% no es mucho cuando se utilizan los recursos del Estado de la manera en que lo utiliza el PLD. No, pero además tiene Y que lo ha tomar en utilizado cuenta Danilo que Medina. no es el candidato clásico o el candidato de siempre, sino un candidato que acaba de salir y que está bastante cerca, según lo que dijo José Ramón Peralta, de Luis Abinader, que tiene, obviamente, es la fuerza política mayor en la oposición. Sí, precisamente, eso fue lo que él quiso plantear. Con un candidato de un mes y la diferencia es tan poca, porque hay candidaturas que han tenido mucho más diferencia y se acercan, pero en el caso nuestro, como esa no es la realidad, que sea solamente un 9, sino que es mucho más, la diferencia, como muy bien tú señalabas en la encuesta, si él tiene un 25 y nosotros tenemos un 48, que es lo que estamos rondando, no es ningún 9 de diferencia, es mucho más. Entonces, pero esa es su estrategia, por eso yo decía ¿qué subyace detrás de esta declaración? Ellos vienen aquí a decir en una cosa lo conveniente. Ahí sanamente. El PLD no se hace nada espontáneamente. Ahí todo tiene una razón de ser y una visión de ser. Ahí nada es espontáneo. Entonces, tú tienes que buscar cuál es el fin ulterior a esa A declaración. propósito del Este uso, mismo a estudio propósito del establece, uso, para ya terminarlo de poner en contexto, 42.9% es de Luis Abinader, a Gonzalo le asigna un 31%, a Leonel Fernández 18.4%, y ahí está Ramfis con 3.8%, señores Ramfis, ustedes que decían ahorita, y Guillermo Moreno con 1.9%. Sí, esos son los escenarios. Las encuestas son fotografías del momento. Sí. Lo que nosotros hemos visto, la consolidación de una candidatura de Luis Abinader que va creciendo. Mientras las demás están estáticas, nosotros hemos visto un movimiento de Gonzalo para crecer nada. O sea que, al contrario, si tenía 25, ahora debe tener 20, porque nosotros lo hemos visto muy apático y ha tenido que recurrir hasta que el presidente lo lleve de la mano en algunos lugares, y estamos viendo cómo Luis está consiguiendo y nuestro candidato se va posicionando con los diferentes apoyos que va logrando en el escenario social y político de la República Dominicana. Usted hace referencia a que el gobierno es capaz de cualquier cosa y que los recursos del Estado también. Entonces, recuerdo que cuando Danilo Medina fue candidato presidencial en el año 2012, Hipólito Mejía le llevaba una ventaja de 18 puntos pocos meses antes de las elecciones, y ciertamente por ser un candidato del partido de gobierno y por recibir el apoyo del presidente de la República de entonces Danilo Medina logró reposicionarse y ganarle a Hipólito Mejía. Recuerda los 40.000 millones. En este caso estamos hablando de Nueva York, sí, y la declaración del presidente. Se lo digo precisamente porque usted hace referencia al hecho de que un presidente lleve de la mano a un candidato. En este caso, el candidato del PLD tiene una desventaja frente al candidato del PRM de alrededor de 12, 13, 14 puntos. Vamos a suponer que sean los mismos 18 puntos. Eso es indeterminante. Pero se da un escenario parecido, donde el presidente de turno está llevando de la mano, como usted acaba de decir, a el candidato del PLD, lo cual indica entonces que esa diferencia pudiera estrecharse de aquí a las elecciones de mayo. Si lo analiza linealmente, sí, pero ahí hay un componente de la división que en el PLD que tú no estás tomando en cuenta, porque tú estás hablando de un escenario en donde su opositor interno lo está apoyando. Tú estás hablando ahora de una alianza, es un aliado, ahí no hay sumatoria, porque todo lo que tiene Danilo lo tiene Gonzalo. Ahora, en el caso anterior, que fue en el 12, sí, cuando Hipólito Mejía, el que lo estaba apoyando era su contrincante interno. Entonces ahí sí hay una adhesión importante. Ahora ese contrincante tiene tienda aparte. Exacto. Y va a trabajar en contra de él también. Y van a empezar a sacarle, ya tú estás viendo cómo se están tirando, que si tú esto, que si tú deberías de renunciar, que si tú deberías de estar preso, que si tú... O sea, ellos van a empezar ellos mismos a desgarrarse las vestimentas. Porque ellos tienen un mismo escenario político, ellos tienen un mismo blanco de público. Y su garantía está en quién le quita más votos a quién, de los mismos PLDistas.
Me explico. Si tú tienes tu mercado es entonces tu competencia es entre ellos dos, porque lo que estamos en contra del PLD, estamos definidos en contra del PLD. Aquí no tienen ellos nada que buscar. Ellos se van a disputar un mercado electoral entre ellos dos. Y eso es terrible en política. Terrible en política. Eso es un análisis simple, te lo puede demostrar. No va a ser fácil para el candidato del PLD ganar, ni va a ser fácil para una eventual candidatura de Leonel Fernández tampoco, Yanilda, porque tienen esta situación de confrontación interna. brevemente por mi parte, porque el tiempo nos apremia. Ahora que tú hablas de Leonel en la oposición, ustedes no pueden negar ni dudar de que Leonel Fernández, de todos los candidatos que tiene la política dominicana, es el candidato que tiene quizás más experiencia porque ha sido presidente 3 veces, presidente de un partido, y cuando no ha estado en la presidencia, ha estado dentro del mismo partido de gobierno, aunque él no haya sido la cabeza de ese gobierno. Leonel Fernández en la oposición, con toda la experiencia que tiene, con toda la habilidad, con toda aquella sapiencia y además de eso, con el glamour de la política que se ha llevado, con sus cosas buenas y malas, sus casos de corrupción, sus casos de crecimiento económico, todo lo que implica la figura del expresidente Leonel Fernández puede, después de ser habilitado por el Tribunal Constitucional, si así sucede, ser un parámetro de comparación, porque él va a ser oposición también. ¿No creen ustedes que eso podría quitarle votos al Partido Revolucionario Moderno? Porque ahí hay personas que así como dicen que el PLD es corrupto, que es malo, que Leonel es más de lo mismo, también dicen que la oposición ha sido laxa, que ha sido floja. Y si Leonel logra conquistar el sentimiento de esas personas que consideran que la oposición ha sido muy floja, viéndolo a él en oposición, eso podría restarle votos al PRM también, ¿no? Mira, yo pienso en este análisis que tú estás planteando, que la gente es inteligente. La gente no se va a dejar confundir de que Leonel es diferente al PLD. Leonel es el presidente del PLD. Leonel construyó todo lo que hoy no nos gusta. Leonel fue el que construyó este monstruo que tenemos como Estado. Entonces, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, entonces nadie se va a dejar confundir por eso. Lo que sí es que el mercado electoral del PLDismo, de ese PLDismo que todavía creen eso y que tampoco podemos menospreciar porque ya vimos que tiene una fuerza, está planteándose el menos malo de ellos, pienso yo. ¿Cómo dice Tirso Mejía Rijar? El peor de los dos, o el menos malo, pudiéramos decir. Porque entre dos malos, algún menos malo habrá. De acuerdo a si me benefició personalmente o no, a si es de mi equipo o no es de mi equipo. Entonces, eso es terrible para la política. Mientras nosotros estamos planteando procedimientos de transparencia, de un gobierno distinto, diferente, un gobierno que incluso antes de llegar se está gestionando un Congreso que lo critique, un Congreso que no le sea un sello gomígrafo. Tiene una grandeza que el pueblo tiene que verlo. Tiene una responsabilidad social muy grande. Porque lo que estamos nosotros haciendo es desprendiéndonos de cosas que pudiéramos tenerlo, aprovechando una división de un partido y agenciarnos con cosas, pero eso ha servido a los beneficios del país. Tener un sello gomígrafo como Congreso, lo hemos visto que no. Entonces nosotros preferimos un Congreso más plural, participativo, democrático, en donde las instituciones realmente sean instituciones, que un Congreso propio para eso. Entonces la gente sabe bien quién es Leonel Fernández en este país. Pero se le va a... La gente lo sabe, sea que lo habiliten o que no lo habiliten. Ahora... Pero eso es una situación, doña Genilda, entonces, que pone una situación, que pone en una posición incómoda a un PRM que va a tener que decirle a su militancia, miren, en tal demarcación tienen que votar por el candidato de Leonel Fernández a la senaduría, por el candidato de Leonel Fernández a la diputación y por el candidato del PRM a la presidencia. O sea, es medio complicado, tomando en cuenta que las elecciones son el que mismo no, por día. Ejemplo, el doctor Sedano, que es del equipo de Leonel Fernández en Higüey, es un hombre magnífico. Es un hombre que representa a su comunidad, aunque sea de Leonel Fernández.
Porque hay gente que... es que esto Y es con- un voto y con el caso- personal. y con el caso de Perdona, Bautista Rojas vamos, Salcedo. déjame ver si yo me ubico en el contexto de lo que tú estás diciendo. Sí. El voto es personal. Hay que recordar que el voto es, o sea, la calidad del voto. Cuando tú tienes preferencia con el voto preferencial de un candidato sobre tú estás votando por ese candidato. Ni siquiera por un partido, sino por un candidato o una candidata. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Estamos procurando que por lo menos sean personas que gocen lo que hemos hecho en la alianza, que gocen de ese respeto de su comunidad, porque es su comunidad que ellos van a representar, ni siquiera su partido. De todas maneras se torna difícil. No, Usted no es mencionó, por difícil, ejemplo, no es al doctor difícil, Sedano. porque mira, Usted cuando- mencionó al doctor Sedano y yo lo valoro. Ahora, también le mencioné el caso de Bautista Rojas en Salcedo. Y puede haber Pero otros yo casos creo que también. tú sepas que yo aun, no estoy aun diciendo que cuando no se haga. yo puedo Lo decir digo que no va a ser comparto difícil. la forma de hacer política de Bauta, como le dicen, yo tengo que reconocer que Bauta tiene un posicionamiento en su comunidad y que la gente allá lo quiere. No, y el hecho de que ustedes lo Entonces, postulen el no hecho de significa que... ya ganaron tampoco. exactamente. Entonces, cuando tú ves, igual ¿qué es que lo que tú Félix tienes que Bautista hacer de un congresista? Vamos a poner esto claro. Es que represente a su comunidad. Porque es posible que sea malo en otra cosa, pero en su representación lo haya hecho bien. La gente se siente representada. Cuando es te así. toca la puerta, Con vas. Félix sí. El mismo caso de Félix. No, con Félix Entonces sí. yo te voy a decir, Félix le hay ganó al cosas, gobierno en en este San Juan. caso hay que diferenciar cuando tú estás postulando personas que responden a su comunidad y cuáles no. Y cuáles no. Porque tú puedes tener un hombre que sea un santo, pero nunca habrá hecho vida política en su comunidad, la gente no lo conoce, entonces no te da una respuesta el pueblo acerca Esa de es él. la política, realmente. Entonces, la política es servicio, cercanía. Entonces, tú tienes que buscar a las personas que realmente conecten con esa población en ese aspecto. Ahora, tú vas a tener la boleta presidencial. Usted va a tener una boleta. Es la misma boleta de siempre. Usted vota por En quien el usted número 1, quiera. 2, 3. La boleta del Congreso es la misma boleta de siempre. Entonces, no hay manera de que tú confundas uno con el otro. Son boletas separadas que van ahí. Ya sea que el voto sea automático o no. Son boletas separadas. Y no hay manera de tú confundirte de una cosa con la otra. Son diferentes niveles de elección. Diferentes niveles de elección en cada posición. Gracias Al Congreso y a las a la alcaldías y a la la presidencia, presidencia, porque la municipalidad va Va a ser en otras separada. elecciones separadas. Entonces, eso es lo mismo, este sistema te da la grandeza de tú como ciudadano, ver eso a la gente, no al partido como antes. Entonces tú puedes de un partido elegir a un regidor y elegir a un senador de otro partido y un diputado de otro partido porque son boletas distintas, porque tú estás viendo la persona, tú estás prefiriendo uno sobre otro porque el voto es preferencial. Entonces eso es una fortaleza de que hemos conseguido que nos permite hacer este tipo de cosas que antes no podíamos hacer. Gracias, Yanilda. Nos ha faltado tiempo. Siempre contigo nos falta tiempo porque es una conversación muy amena. Gracias a por ti. haber estado con nosotros, por compartir con el público del gobierno. de Espero la que tarde haya todas quedado esas claro que las respuestas. alianzas siempre me gusta. Alguien fue esta mañana a mi oficina y me decía, cuando en la Segunda Guerra Mundial se quería luchar contra los nazis, hubo una discusión muy grande con Churchill que decía, pero es que Stalin, pero decía, tenemos que sacar, fijaos bien, es contra los alemanes. Después peleamos contra los rusos. Primero tenemos que ganarle a Alemania. Claro. Entonces, ese es el norte. Igual la van a Cuando nosotros armonizar, ¿eh? tuvimos en el 60 y pico, cuando tuvimos una campaña en donde Juan Bosch dijo, mientras se decía, no queremos trujillistas aquí. Otro dijo, bueno, vamos a hacer un gobierno con los dominicanos que queramos avanzar. No importa de dónde vengan. Y en esa guagua se montó todo el que estaba en contra de eso. Ahora queremos decirle, no queremos un Congreso PLDista que siga siendo un sello gomígrafo, que le ha hecho tanto daño al país, que ha endeudado a generaciones. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer ahora. Y si en ese camino vienen dominicanos que son blancos, que son rubios, que son bajitos, que son altos, que tienen el pelo lacio, que tienen el pelo crespo, ese dominicano en esa consecución de esa meta es tan válido como cualquier otro.